tal? Buenas tardes. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Y vaya que uno puede pensar que el mundo gira al revés cuando escucha a aquellos que apoyaron, financiaron, armaron el apartheid, ahora elogiar a Nelson Mandela. Vamos a hablar con Marisa Pinó después del informe que le presentamos, que preparamos especialmente sobre la historia y la figura de Nelson Mandela, para que ella nos explique un poco más quién fue esa figura emblemática, sin lugar a dudas, para los pueblos del África, de Sudáfrica y de todo el continente negro, porque fue una de las figuras claves de los movimientos de liberación nacional de África en la década del 50 y en el 60. Y la decisión del presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, de suspender las negociaciones con la Unión Europea para la anexión, la asociación de su país a este bloque, despertó una ola de protestas de parte de la población de Ucrania que ve con expectativas este posible ingreso de Ucrania a la Unión Europea. ¿Cuáles serían las consecuencias para la economía de Ucrania de ingresar a este bloque? ¿Serían tan beneficiosas como lo ven algunos que se ven en el espejo de Alemania, o sería una realidad más parecida a la de Grecia, España, Italia o Portugal? Vamos a ver un informe sobre este tema y analizar qué es lo que está pasando en Ucrania y qué es lo que podría pasar en esta crisis política y económica que se está dando en esta ex República Soviética. Y otro tema importante tiene que ver con la guerra en Afganistán. Sabemos que estamos en un momento de transición, Estados Unidos está pensando el tema de retirar tropas y hay un acuerdo que deberían firmar Hamid Karzai con la Casa Blanca que se está haciendo dilatar. Vamos a ver las consecuencias de esto. La muerte del líder sudafricano Nelson Mandela, ocurrida el jueves a los 95 años en Johannesburgo, conmueve al mundo. Su figura sintetizó como ninguna otra la lucha de todo un pueblo contra la segregación y el odio racial. Nelson Mandela, Madiba, como lo conocía su gente, a raíz de su pertenencia al clan del mismo nombre, de la etnia Xhosa, no solo fue el primer presidente negro elegido democráticamente en su país, sino también quien mejor representó el sentir de una nación multiétnica desgarrada por el racismo. Las políticas racistas conformaron desde un inicio el sistema de dominación social impuesto por los gobiernos blancos. Bajo estos parámetros, las etnias originales eran privadas de sus derechos básicos: votar, estudiar, trabajar o circular libremente por las calles. El andamiaje legal que lo sostenía era obra del Partido Nacional, que llegó al poder en 1948 y se estructuró a través de una serie de leyes puntuales. Una de ellas prohibía los matrimonios interraciales. Otra, denominada Ley de Inmoralidad, convertía a cualquier acto sexual entre una persona blanca y otra negra o mestiza en una ofensa criminal. A estas leyes siguieron las de separación racial en los centros urbanos, la clasificación por el color de piel y la asignación o negación de derechos de acuerdo con esos parámetros. Mandela había nacido en Sudáfrica un 18 de julio de 1918 y desde muy joven sintió como propio el reclamo por la igualdad. Este sentimiento lo llevó a tomar parte del brazo armado del Congreso Nacional Africano, desde donde combatió a los gobiernos blancos que segregaban a su pueblo. Fue en los años 50 cuando su nombre comenzó a trascender como líder emergente del Congreso con sus posturas a favor de la desobediencia civil. Su activismo lo lleva por primera vez a la cárcel en 1956. 5 años después, cuando es liberado, adhiere sin condiciones al nuevo activismo de los africanistas que postulaban acciones drásticas contra el régimen. Por entonces, viaja a Argelia de incógnito y vuelve a su país en 1963 para reorganizar la resistencia ya como un líder consumado. Allí es nuevamente detenido y recluido en prisiones de máxima seguridad. Durante aquellos años, rechaza varias ofertas para reducir su sentencia a cambio de renunciar a la lucha armada. Los prisioneros no pueden asumir contratos, solo pueden negociar los hombres libres, le responde a sus captores. Su intransigencia le significó un alto costo. Mandela estuvo 27 años en prisión, la mayor parte de ellos condenado a trabajos forzados en la cárcel de máxima seguridad de Robben Island.
Para sus guardias, solo era el preso número 466, para millones de sudafricanos negros, un emblema irreemplazable. El 15 de agosto de 1989 asumió el presidente Frederick de Klerk, quien se convertiría en el último blanco en presidir Sudáfrica. De Klerk estimaba que Mandela, libre, sería un problema menos para su gobierno, golpeado por la insurrección popular y las sanciones económicas internacionales por la política del apartheid. Confiaba además que luego de 27 años preso, el viejo líder de 72 años no ganaría nuevos adeptos. Por eso, aquel 11 de febrero de 1990, la televisión multiplicó una imagen distinta del prisionero 466. De la mano de su esposa Winnie y con el puño en alto, Nelson Mandela abandonaba por fin la prisión y comenzaba un nuevo capítulo en su lucha contra la apartheid en Sudáfrica. We must clearly demonstrate our goodwill to our white compatriots and convince them by our conduct and arguments that a South Africa without apartheid will be a better home for all. A new South Africa has to eliminate the racial hatred and suspicion caused by apartheid. Tras la liberación de Mandela, el gobierno legalizó el Congreso Nacional Africano, que había sido proscripto 30 años antes. De a poco se fue desarmando así el aparato legal sobre el que se edificó el apartheid. En marzo de 1992, la última vez en que solo votaron blancos, un referéndum dio facultades para consensuar una nueva constitución. Este paso les valió a Mandela y a de Klerk el Premio Nobel de la Paz en 1993. Pero mientras tanto, el país se desangraba. Las luchas entre grupos étnicos se cobraban miles de vidas y el gobierno consideró entonces que Mandela era la solución y habilitó comicios multirraciales. Aquella histórica elección permitió que 16 millones de negros pudieran votar por primera vez. Mandela triunfó con el 60% de los sufragios y derrotó a de Klerk. Cuando asumió, en medio de una gran expectativa, el 50% de la población negra era analfabeta y vivía en condiciones paupérrimas. No esperen milagros, les dijo. Pero que un negro hablara como presidente de Sudáfrica hacía pensar que al menos uno de ellos ya se había cumplido. No obstante, su gobierno, debido quizás a la magnitud de la tarea, culminó sin lograr la ansiada igualdad social. Hoy, el hombre que cambió la historia, el primer presidente negro de su país, bien podría ser recordado a través de sus propias palabras. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all nations live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. Nosotros hemos realizado en Visión City Internacional muchos informes sobre las realidades de los diferentes países en el África y en más de una oportunidad hemos invitado a Marisa Pinó, que es historiadora, titular de la Cátedra Colonización y Descolonización en la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Realmente una profesora de mucha gente que ha pasado y ha comprendido qué fueron esos procesos de colonización y descolonización. Gracias a vos, Marisa, gracias otra vez por estar con nosotros. Y estaba pensando justamente en el nombre de la materia, colonización y descolonización, y esta imagen que se está dando hoy de Mandela. Leía un artículo de Desmond Tutu, el sudafricano, Premio Nobel de la Paz, donde él mencionaba a Kenyatta, a Nkrumah, a Nyerere, a Senghor. Figuras emblemáticas de la década del 50 y del 60
para el África negra. Pero él también menciona a George Washington. Y gran parte de las agencias internacionales europeas y estadounidenses, cuando reproducen lo que dice Desmond Tutu, mencionan solamente a George Washington. Mi sensación es como que hay dos imágenes diferentes de Mandela. Una, un Mandela del África negra que se alzó en armas en contra de la ocupación colonial o racista, y el otro, el Mandela ya anciano, sabio, buenito, casi como un abuelo que ni siquiera recurre a la violencia. ¿Estoy equivocado? ¿Hay como dos presentaciones diferentes de Mandela? Sí, yo creo que sí. Además, me parece que Mandela tuvo una vida tan larga que también tuvo muchas formas. Fue muy distinto, me parece que también eso hay que decirlo, y por otro lado también fue presentado de manera muy distinta. Hubo épocas donde fue visto como, fue tomado, ¿no?, por Estados Unidos como un terrorista, como, bueno, por el mismo régimen sudafricano, por supuesto. Fue condenado también por esto a una prisión que hoy sabemos que fueron 27 años, lo cual es enorme, pero cuando fue condenado era prisión perpetua, o sea que pensaba que nunca iba a salir. Y también después fue presentado, fue edulcorado, ¿no?, de alguna manera, y la imagen que se ha presentado ante el mundo y se vende hacia el mundo muchas veces es esa mirada edulcorada. Pero sin duda Mandela abrevó en esas fuentes, no podemos pensar que no. Mandela fue cercano, en algunos casos amigo o conocido personalmente o sociopolítico, podríamos decir, de algunos de esos líderes que vos mencionabas, Nkrumah, esos líderes que son los padres de la independencia africana. Y entonces hay que encontrarlo en esas raíces, y evidentemente él abrevó en esas raíces, se encontró ahí y nunca renunció a esas raíces. Me parece que tiene que ver más con los estereotipos que se arman, ¿no? Y que es mucho más fácil presentarlo así como un abuelo bondadoso. Que no tiene odio, ¿no? Porque Sí. un poco en estos días lo que estábamos viendo es que se tapa justamente la parte de la lucha armada, del subversivo, del que pelea por los derechos, pero también señala a las dictaduras, y se lo aparece como un hombre sin odios, ¿no? Que es bueno, que es democrático. Mi pregunta iba relacionada justamente a eso, a por ahí pensar en los fracasos que tuvo Mandela, porque si bien él luchó contra la apartheid y de hecho logró una importante igualdad en ese país, la realidad es que hoy las clases, la diferencia es que hay muchos negros que son ricos y hay muchos negros que pueden acceder a una clase social alta, pero no se modificó sustancialmente la situación de la población en Sudáfrica. Sí, a mí ahí me gustaría hacer primero una diferencia. Quizás él tenía odio en lo personal, pero me parece que fue un gran político. Y siempre me gusta rescatarlo desde ese lugar. Entonces se dio cuenta de que con el odio no iba a llevar, digamos, que esa situación tampoco lo iba a llevar a la conquista del poder, que es finalmente lo que busca cualquier político. Entonces que era mucho más, que desde el pragmatismo tenía que pensar en esta solución, aceptar la negociación que el mismo gobierno blanco, que lo había metido preso, ahora le proponía. Entonces ahí me parece que esa figura del político también es dejada de lado, ¿no?, o abandonada. En este sentido, me parece que lo que él se propuso fue la transformación del apartheid, pero lo que está en discusión ahora, 20 años después de la caída del apartheid, es ¿qué fue el apartheid? El apartheid fue solamente que los negros no pudieran votar, que estuvieran limitados en esa posibilidad, vedados en eso, o el apartheid fue mucho más, un apartheid estructural, donde había una explotación racial, donde había un sistema colonial, recién vos mencionabas, hoy entendemos que el apartheid es parte de un sistema colonial, o sea, es quizás la forma exacerbada del sistema colonial, pero tenemos que pensarlo en el contexto de toda África. En este sentido, entonces, esas cuestiones colonizadas o coloniales son las que todavía quedan por romperse, por transformarse, sí, verdaderamente. Yo te pregunto porque esto sucede exactamente después de la caída de la Unión Soviética, 2 o 3 años después, donde el mundo va hacia el neoliberalismo de una manera galopante y sin cuestionamientos y sin miedo, digamos, como que todo lo que tuviera que ver con socialismo, comunismo, cambios de estructuras, había quedado en la antigüedad. Me parece que eso tiene que ver. Absolutamente. Inclusive si vos ves el gobierno de Mandela, que vale la pena recordar que fue de 1994 a 1999,
Los 2 primeros años se lleva adelante un plan que se llamó el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, que es un plan que podríamos llamar desarrollista, donde el Estado tenía un papel muy importante. Por ejemplo, se propusieron que en el primer año se construyeran 1 millón de casas. Y en ese sistema y en ese proyecto estaba involucrado Joe Slovo, que fue el secretario general del Partido Comunista, que murió en esa época de un cáncer, lamentablemente. Y 2 años después, justamente en esa ola neoliberal, este plan cae y se adopta otro plan, que es el GEAR, que tiene que ver con el crecimiento económico y nombra la redistribución, pero es un plan donde el Estado hace una retirada, que es lo que se ve en el desarrollo posterior sudafricano de esta política post-apartheid. Y yo creo también, como vos bien señalas, que hay que verlo en el contexto internacional. O sea, era el momento del triunfo y de la felicidad aparente por el triunfo del sistema capitalista. Se amigaban los enemigos. También en esa época fue el acuerdo entre palestinos e israelíes. Fue un pequeño lapso hasta el 2001 en que aparece todo como un momento de gran unión, donde es posible unir a los diferentes, ¿no? Sí. Retomando esto de la desaparición de la Unión Soviética, que efectivamente es un mundo que se cae, hubo un país que estaba muy ligado a la Unión Soviética en esa época, muy alejado, que es Cuba, que tiene una participación que los cubanos consideran fundamental para la liberación de Angola, bueno, la guerra de la independencia después de 1975, cuando logran la independencia, las tropas sudafricanas en Angola, en Namibia. ¿Cuán importante fue para Mandela Cuba en ese proceso? Porque él después visita La Habana, después lo invita a Fidel Castro cuando asume la presidencia en el 94, y además me da la sensación que nunca se olvidó que le quedaba bien claro quiénes habían estado a favor de la partida y quiénes habían estado en contra. Pero ¿cuál fue la importancia concreta de Cuba? Mira, Cuba tiene una importancia muy grande, fundamentalmente, como vos les señalaste, en el tema de Angola. O sea, tuvo una participación con tropas, pero no solo con tropas, sino también con maestros, con médicos, con enfermeras, o sea, apoyando ese proceso revolucionario que se inició a partir del 75. En ese caso sería bastante largo de explicar ahora, pero tuvo una participación bastante importante cuando se llegó también a una situación de tablas militar que no se resolvía en el año 88 en Angola, donde había tropas cubanas, pero también había tropas sudafricanas en el terreno, y hay una famosa batalla que es la de Cuito Cuanabal, que queda en tablas, que los sudafricanos dicen que la ganaron ellos, los cubanos que la ganaron ellos. Sí, o es sea, lo que dicen los cubanos siempre. No está totalmente en claro, pero lo que sí vale la pena señalar es que eso propició la posibilidad de un acuerdo político. Y ese acuerdo político fue justamente ofrecido por los cubanos de que Sudáfrica le diera la independencia a Namibia a cambio de que ellos se retiraran de Angola. Entonces, eso es lo que promovió la independencia de Namibia y este retiro, y hay algunas declaraciones de los cubanos que dicen, bueno, todos podíamos festejar y todos podíamos volver a casa con un triunfo para mostrar que era justamente la independencia de la última. Hablando de demostrar, disculpame, estamos viendo en pantalla partida a Marisa Pinó a la izquierda y a la derecha imágenes en vivo de Sudáfrica. Recordemos que el encierro creo que va a ser el 15 dentro de una semana. En su localidad, Cunú, en su lugar natal, y va a haber 10 días de duelo. En realidad, el funeral popular va a ser el 10 de diciembre en el Stadium de Soweto, FNB Stadium de Soweto, y después del 11 al 13 va a estar en la sede de la presidencia de Pretoria, y supongo yo que van a ir los jefes de Estado. Ya han dicho Dilma Rousseff, Barack Obama, Michelle Obama, ya han dicho que van a estar presentes. Marisa, la pregunta que yo te quería hacer es en relación justamente al sistema represivo terrible de Sudáfrica. Las peores cosas que se leían en aquella época venían de Sudáfrica, no solo por la discriminación, sino por la brutalidad de los paramilitares y del ejército. Y una cosa que se comenta, yo creo que me gustaría que la explicaras, es que gran parte de lo que se llama la obra de mano desocupada, que nosotros la llamamos así también, fue a parar a los ejércitos contratistas, a los ejércitos privados, muchos de los cuales están luchando en Afganistán, en Irak. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, y si podés hablar un poquito también de la Comisión de Verdad, digamos, ese arreglo, esa forma que tuvieron de resolver esa situación. Sí, me parece que en este caso de la retirada del Estado que estábamos mencionando, también hay que entender
esta cuestión de qué pasó con esas Fuerzas Armadas sudafricanas. Hay un punto que el gobierno de Mandela normalmente lo reconocemos como el gobierno de la reconciliación. Normalmente se piensa sobre todo la reconciliación, por lo menos en Argentina, ¿no? Como relacionado con el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero la idea de la reconciliación fue muchísimo más amplia, mucho más grande. Recién en el informe mencionaban esto de que había escuelas separadas para negros y para blancos, la imposibilidad de los casamientos mixtos que estaban prohibidos por ley y demás. Entonces, esos años de Mandela tuvieron esta idea de reconciliar, de recuperar, de restaurar el tejido social. Un tejido social que quizás nunca estuvo unido, ¿no? Que quizás nunca estuvo integrado. En este sentido, hay muchas medidas que se toman y una es en el ejército o en las Fuerzas Armadas en general. En las Fuerzas Armadas se decidió crear unas nuevas Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que integraran dentro de ese nuevo ejército nacional, no solo al viejo ejército del apartheid, sino además a los ejércitos de los bantustanes, de los 4 bantustanes, ¿se acuerdan que eran estos países títeres creados por el régimen del apartheid? Y además, o sea que ya son 5 ejércitos, más otros 2 más, que son justamente los de los movimientos de liberación nacional, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano. En esto, cuando se hizo esta fusión, más que una fusión, una integración, muchos de los que participaban, de los distintos grupos, decidieron retirarse, no formar parte de este nuevo ejército, donde ahora no había diferencias raciales. En ese sentido hubo muchos africanos que habían luchado por la independencia de Sudáfrica, que decidieron hacer una vida profesional en la Nueva Sudáfrica, y muchos otros que habían formado parte de esos ejércitos decidieron también retirarse y crear compañías privadas, ¿no? Justamente de contratistas y demás, y que entra en esta lógica que vemos a fines del siglo XX, ¿verdad? Y en el XXI, sí, de desarrollo. Exactamente, de la guerra. De la privatización de la guerra. Entonces, bueno, con un muy buen entrenamiento, entonces con buenas capacidades, creo que es en ese sentido en que lo tenemos que entender. Y por eso los vemos participando de esa manera. Recién Telma mencionaba que al funeral o al entierro van a llegar muchos presidentes. Me gustaría si podés recordarnos y recordar también a los televidentes ¿quiénes fueron los principales aliados del apartheid? Porque ahí vamos a ver a muchos llorando y además te quiero preguntar si alguno de esos gobiernos, estados, países que estuvieron hasta el último momento con el apartheid, si alguno pidió perdón en nombre del Estado. Yo no conozco que nadie haya pedido perdón. Sí hubo un acercamiento y bastantes muestras de felicidad, algunas más, otras menos, cuando fue la liberación de Mandela o cuando pudieron ir a sacarse lo que podemos llamar esa foto de familia, que fue la asunción de Mandela. Y poca gente quiso perderse esa foto, ¿verdad? Claro. Y me imagino que aquí en el funeral va a pasar algo parecido. Uno de los grandes socios del apartheid, del gobierno del apartheid, fue Gran Bretaña, claramente. Y entonces, en ese caso, el gobierno de Margaret Thatcher fue uno de los grandes sostenedores. El gobierno de Ronald Reagan, también en los Estados Unidos, con una relación muy directa y muy cercana, ¿verdad? Inclusive el gobierno de Ronald Reagan llevó adelante toda una política que se llamó de acercamiento constructivo entre las dos partes, porque la idea que desarrollaban en esa época, porque ya empezaba a ser, ya a partir del 85 empieza a ser moralmente condenable decir que se sostiene a la Sudáfrica del apartheid, era la idea que si se aguantaban, si se llevaban adelante las posiciones de los boicots que se proponían desde los organismos internacionales, desde las organizaciones anti-apartheid y demás, eso en realidad iba en contra de la población más pobre de Sudáfrica, más desventajada. Y entonces que en realidad tenían que estar en contra de los boicots, no llevarlos adelante porque provocaba efectos colaterales que no eran los deseados. Por eso levantaron el bloqueo a Cuba, ¿no? Claro, sí, por eso. Es un argumento un poco ridículo, sí. Suena tirado de los pelos, ¿verdad? Pero en ese sentido. Y en ese sentido hay que decir que todos estos países mantuvieron las relaciones diplomáticas con la Sudáfrica del apartheid. Nunca rompieron las relaciones, a pesar de que había una
condena internacional y que había un reclamo por estas organizaciones anti-apartheid para romper las relaciones o para provocar boicots, ¿verdad? O sea, para tratar de aislar a este gobierno de Sudáfrica lo más posible. Sin embargo, nunca lo hicieron, entonces ahí vemos socios importantes. El gobierno de Francia también fue un buen socio que inclusive tuvo mucho acercamiento en el tema nuclear con la Sudáfrica del apartheid. O sea, Te preguntaba esto también porque leí declaraciones, entre tantas declaraciones de elogio hacia Mandela, incluso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y del presidente Shimon Peres, siendo que el Estado de Israel también fue un socio muy importante del apartheid. Exactamente, fue un socio importante en el tema nuclear y en el tema de armas, ¿no? de promoción, de producción de armas y de venta de armas. Inclusive hay muchas artículos, cosas que además vamos sabiendo más con el paso del tiempo porque se abren archivos y demás, con venta de armas, con triangulación de armas. Sí, creo que incluso uno de los hijos de Margaret Thatcher estaba vinculado con la venta de armas que fue encontrado en Sudáfrica. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por esto. Recordemos que Sudáfrica sigue siendo parte del Commonwealth, ¿no? Sí. Parte del sistema de países vinculados con Gran Bretaña. Vamos a... Sí. Antes de la incógnita, quiero recomendar el libro, la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad, editorial Aguilar, realmente un libro apasionante. Mandela por Mandela, después hay muchísimos libros obviamente escritos sobre la figura de Mandela y vale la pena leer los libros que fueron publicados en la década del 70 y del 80 cuando Mandela estaba preso y se mostraban estas vinculaciones entre el apartheid y el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Chile de Pinochet. Hay que recordar esas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Telma? Bueno, 28 grados 3 décimas la temperatura. Hasta las 14 estamos, como siempre, en Visión 7 Internacional. Ya se comunicó con nosotros al 0800 444 1777, al 4535 0709. Marta de San Telmo felicita por el programa. Miguel de Escobar dice que le encanta el programa, nos sigue todos los sábados. Y Vicente de Capital también nos felicita y dice que es excelente. Bueno, ustedes saben, ponemos en marcha ya mismo la incógnita de hoy para que se comuniquen con nosotros y nos digan de quién se trata el personaje que vamos a poner ya en consideración de todos ustedes. Algunos datos acerca de este señor. Era hijo de un inmigrante ruso que se estableció en Entre Ríos. Cuando tenía 8 años, su familia se mudó a la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Paternal. Allí realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires, comenzó la carrera de arquitectura, pero la abandonó para dedicarse a la pintura. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa, pero antes le contamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Ucrania entre dos aguas. La decisión de Víctor Yanukovych de suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea y afianzar su acercamiento con Rusia desató una ola de protestas. Miles de ucranianos reclaman en las calles de Kiev la renuncia del actual mandatario. Además, Estados Unidos ¿se queda o se va de Afganistán? A pesar de que Barack Obama anunció en retiradas ocasiones que su país se iría de Afganistán en 2014, la firma de un acuerdo de seguridad con la OTAN podría extender la presencia estadounidense en el país hasta el 2024. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.